El Espíritu Santo es una figura fundamental en la Biblia y en la vida de los creyentes. A continuación, te presentaré algunos aspectos importantes relacionados con el Espíritu Santo. 1. Naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina y no una simple influencia o fuerza. Él tiene atributos como la omnisciencia, sabe todas las cosas, omnipresencia está en todas partes y omnipotencia es todopoderoso. Su naturaleza divina lo equipara con Dios el Padre y Jesucristo el Hijo. 2. Deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, junto con el Padre y el Hijo. En Mateo 28 minutos y 19 segundos, Jesús instruye a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3. Roles del Espíritu Santo. Guía y maestro. El Espíritu Santo guía a los creyentes hacia la verdad y les enseña todas las cosas. En Juan 14 y 26, Jesús dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ve Consolador, el Espíritu Santo consuela, fortalece y de a consuelo a los creyentes y en el momento ese de tristeza o dificultad. En Juan 14 y 16, Jesús llama al Espíritu Santo otro Consolador que permanecerá con los discípulos. De procesos de salvación. El Espíritu Santo desempeña un papel importante en el proceso de la salvación. Es el Espíritu Santo quien convence a las personas de pecado, justicia y juicio. Juan 16 y 8, y quien le genera y renueva a los creyentes en su vida espiritual. Tito 3 y 5. De dones espirituales, y el ISPIRITA Santo concede dones espirituales a los creyentes para edificar y fortalecer la iglesia. En 1 Corintios 12 y 11 se dice que un mismo y único espíritu obra todas estas cosas, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 4. Presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en los creyentes. En 1 Corintios 6 y 19 se nos dice que ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? También se nos insta a no apagar ni entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4 y 30, 1 Tesalonicenses 5 y 19. 5. Bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se relaciona con la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 1 y 8, Jesús les dice a sus discípulos que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Esto se cumplió en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes. Y el día de Pentecostés, y os capacitó para testificar, y ministra RCON poder. 6. Fruto del Espíritu. Y el ISPIRITUS Santo produce y NLOS creyentes o en cambio de carácter y produce y el fruto de ISPIRITUS Santo. Gálatas 5 a 22 a 23 nos dicen: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 7. Oración en el Espíritu Santo. En Efesios 6 y 18 se nos anima a orar en el Espíritu en todo momento. Y ese tú implica orar de AJ o la dirección y la guía de L y ISPIRITUS Santo, permitiendo que Él ore a través de nosotros y en línea con la voluntad de Dios. 8. El Espíritu Santo y los dones espirituales. El Espíritu Santo distribuye el DOS dones espirituales a los creyentes para edificar la iglesia. En 1 Corintios 12 se mencionan varios dones como la sabiduría, el conocimiento, la fe, la sanidad, la profecía, entre otros. Cada creyente recibe dones diferentes según la VLUNTADDLISPIRITUS Santo. 9. Blasfemia contra el Espíritu Santo. JSUS advirtió contra él habla SFMia contra y el ISPIRITUS Santo, diciendo que no sería perdonada ni en este mundo ni en el venidero. Mateo 12 a 31 a 32. Y pecados, y refiere a atribuir la VRADL y SPIRITUS Santo a ETA NAS o rechazar de manera persistente y deliberada su operación, YSONV y CCIONN corazón de un EPR, zona. 10. Sello y garantía. En Efesios 1 a 13 a 14, se nos dice Q y LOS creyentes son sellado SCON, y el ISPIRITUS Santo como una garantía de o herencia y redención.
Y el ISPIRITUS anto es els y el autenticidad Q y asegura nuestrapos y CION como hijos de DIOS YNOS de alas y GUR idea de nuestras ALVACION. 11 liderazgo y dirección y el ISPIRITUS anto también NOS guía y dirige y N nuestras decisiones y acciones. En Romanos las 8 y 14 se nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y nos guía en el camino correcto. 12 poder para ser testigos. JSUS prometió Q y recibiría MOS poder cuando ISPIRITUS anto viniera sobre NOS otros, para que pudiéramos ser testigos de él en todo el mundo. Hechos la 1 y 8. Y el ISPIRITUS anto nos capea aceita para compartir el mi NSAG de JSUS y llevar a cabo su obra y N el MUN de O. 13 intercesión y el ISPIRITUS anto también intercede por NOS otros cuando no sabíamos que orar. En Romanos 8 a 26 a 27 se nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y ora a favor nuestro conforme a la voluntad de Dios, incluso cuando no sabemos cómo orar. 14. Santificación del Espíritu Santo también está activo en el proceso de santificación. Q y S y el crecimiento y transformación de el carácter de el creyente e imagen de CRIS. En 2 Tesalonicenses las 2 y 13 se nos dice que somos santificados por el Espíritu Santo. 15. Unidad en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo une a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. En 1 Corintios las 12 y 13 se nos dice Q y todos hemos sido bautizados en un solo ISPIRITU para formar un solo cuerpo. El Espíritu Santo nos une y capacita para trabajar juntos como miembros del cuerpo de Cristo. 16. Renovación y transformación y el ISPIRITUS anto renueva y transforman realmente y corazón. En Tito 3 a 5 se nos dice que somos renovados por el Espíritu Santo a través de llamamiento regenerador, lo que implica un cambio y una renovación interna. 17. Fuentes de los dones espirituales en 1 Corintios 12 a 4 a 11. Se mencionan diferentes dones espirituales que el Espíritu Santo otorga a los creyentes. Y ese dones RGAN según la VLUNTADD LISPIRITUS para edificar y a fortalecer la IGLSIA. 18 del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5 a 22 a 23 se describe el fruto del Espíritu. Ese anto como y el resultado de esa obra y en el vida de el creyente. El fruto incluye amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. 19 de oración en el Espíritu. La oración y NILISPIRITU implica permitir que el Espíritu Santo guíe y dirija nuestras palabras y clamores ante Dios. En Efesios las 6 y 18 nos anima a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. 20 la habitación permanente del Espíritu Santo en Juan 14 a 16 a 17. JSUS promete Q y el ISPIRITUS anto permanecerá CONLOS creyentes para siempre. Y el ISPIRITUS anto es nuestra UDA compañía constante y en nuestra vida diaria. 21 del Espíritu Santo y los dones ministeriales, además de los dones espirituales mencionados anteriormente. Y el ISPIRITUS anto también concede dones ministerial SPIC y FICOS para equipar a los creyentes para su servicio y en el IGLSIA. Estos dones incluyen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios las 4 y 11. 22 el Espíritu Santo y la llenura. La Biblia nos enseña que debemos ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios las 5 y 18 se nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu implica ser controlado y dirigido por Él en todas las áreas de nuestra vida. 23 el Espíritu Santo y el discernimiento espiritual del Espíritu Santo nos capacita para discernir entre el EOQ y es verdadero y el EOQ y es falso. En 1 Corintios 2 a 12 a 14 se nos dice que el Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios y nos permite conocerlas espiritualmente. 24 del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo nos unge y capacita para llevar a cabo la
la obra de Dios. En 1 Juan las 2:20 se nos dice que tenemos la unción del Espíritu Santo y que esta unción nos enseña todas las cosas. 25. La comunión con el Espíritu Santo. Debemos buscar y cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo. En 2 Corintios las 13 y 14 se habla de la comunión del Espíritu Santo, y en Romanos las 8 y 16 se nos dice que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y da testimonio de que somos hijos de Dios. 26. Y L I S P I R I T U S ANTO Y L A C O N V I C C I O N de pecado 2 puntos U N A U D L I O S error es de L I S P I R I T U S ANTO. Es convencer a las personas del pecado, la justicia y el juicio. En Juan las 16 y 8 Jesús dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 27. El Espíritu Santo como fuente de vida. En Romanos las 8 y 11 se nos dice que el Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también da vida a nuestros cuerpos mortales. Y el ISPIRITUS ANTO es la fuente de vida espiritual y física para LOS creyentes. 28. Del Espíritu Santo como promesa y sello de herencia. En Efesios 1 a 13 a 14. Se nos dice que ISPIRITUS ANTO es una garantía de nuestra herencia eterna y NSRIS tu punto. Y el ISPIRITUS ANTO es una promesa segura de QSIR y MOSRID y MIDO SY recibir y MOSL a plenitud de nuestra herencia y en el cielo. 29. Del Espíritu Santo capacita para la evangelización. En Hechos 1 a 8. Jesús dice que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros para ser sus testigos en todo el mundo. Y el ISPIRITUS ANTO nos capea aceite y podera para compartir el Evangelio y oye llevar a otros a CRIS tu punto. 30. La adoración en el Espíritu. En Juan 4 a 23 a 24 Jesús habla de la adoración verdadera que debe ser en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo nos ayuda a adorar a Dios en espíritu. GUIAN dono S y en el INT imida de y verdad y en nuestra relación CONDIOS. 31. El Espíritu Santo y la renovación de la mente. En Romanos las 12 y 2. Se nos insta a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y el ISPIRITUS ANTO OS ayuda a renovar nuestra mente y alinea RNOSCO en el labo LUNT.